Muy buenas tardes a todos. Iniciamos hoy una edición más de la nueva normalidad, desde nuestros estudios virtuales en Valdivia y para todo el mundo. Actualidad, conversación y los mejores panelistas. Quédate con nosotros durante la próxima hora en la nueva normalidad, el programa que aperra contigo en pandemia. Hot Roll Sushi, fusión asiática, restaurante de sushi y delivery. Pide ahora mismo al más 569-8432-1758. Revisa nuestro Instagram y mira nuestras promociones. Elige calidad, elige Hot Roll Sushi. El Chilenito, siempre listo para servir o llevar los mejores sándwiches con el toque inconfundible de nuestras recetas. No te pierdas nuestras exquisitas pichangas y la especialidad de la casa, el Chacarero XL. El Chilenito te ofrece calidad, tradición y rapidez para llevar el sabor hasta tu hogar. Estamos en W Urrutia con René Schneider y puedes hacer tus pedidos al 63-257-5065. ¡Te esperamos! Los Vecinos Delivery. Las mejores pichangas, papas bravas, chorrillanas y sándwich. Recetas 100% caseras. Y para acompañar, por supuesto, bebidas y cervezas artesanales. Llama ahora al 632-200074 o al 632-200075 y llevamos tu pedido a domicilio. Puedes ver nuestra carta en www.losvecinos.cl. Los Vecinos, tradición en Valdivia desde el año 2006. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una edición más de tu programa La Nueva Normalidad, que se inició con la pandemia, por supuesto, en el inicio de la pandemia y hasta el día de hoy todavía estamos funcionando, trabajando para ustedes, para los amigos de la región de Los Ríos, por supuesto, de todo Chile, los que nos ven también, trabajando para ustedes. Aquí estamos nuevamente en una edición más, como les contaba. Y acabamos de ver a nuestros auspiciadores solidarios y también quiero presentarles a un nuevo auspiciador solidario que está con nosotros, que son la Farmacia Isla Teja Valdiviana, sí, porque estamos con nosotros con lo local, los valdivianos nos apoyamos mutuamente para que salgamos adelante, para que podamos entregar el mejor servicio para nuestros amigos, nuestros ciudadanos. Farmacia Isla Teja, calle Los Laureles 365D, horario de atención de lunes a viernes de 9:30 a 19:30, sábados de 10 a 15 horas, continuado, comercio local totalmente independiente. Así que es muy importante, chiquillos, que vayan ahí a buscar cualquier producto que necesiten, medicamentos de marcas, bioequivalentes y genéricos, además test de antígenos COVID, productos de cuidado personal. Sígalos en sus redes sociales, Farmacia Isla Teja en Facebook y Farmacia Isla Teja en Instagram. Y también ayer justo me encontré con un muy buen amigo. Ahí está la Farmacia Isla Teja, un muy buen amigo que está con un emprendimiento hace poquito. Mira, esa es, a ver, voy a mostrar aquí está la botellita, no se ve muy bien la botella con agua, a ver cómo la puedo hacer, ahí está. Es una botellita muy linda, agüita de Punucapa, exquisita, súper rica, la probé, un emprendimiento de un amigo que está ahí con agua premium, Ailinco, Punucapa, Valdivia. Así que cuando estemos con nuestros invitados le vamos a regalar también agüita para que lleven a donde viajen, donde vayan, al trabajo o a alguna otra parte, agua purificada y envasada en su fuente de origen, desde el corazón de la selva valdiviana, a pocos kilómetros de Punucapa, nace Agua Ailinco, con toda la pureza y naturaleza que el bosque valdiviano siempre verde te puede dar. Eso, somos naturaleza, somos origen valdiviano. Un saludo para el amigo Julio, que está con este emprendimiento. Y vamos a presentar a nuestros panelistas, por supuesto, a nuestro panelista invitado que siempre está con nosotros directamente de su hogar,
que a veces no está. Aquí está Cristian Cuadra, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué Aquí tal está a Cristian todos Cuadra, la presidente audiencia de de Fundación del Cultura Chile. programa? Sí, bacán, bacán que estés con nosotros como siempre, Cristian. Y gracias por tu tiempo, por supuesto. Hoy Muchas día gracias a tenemos ustedes un por gran la invitación. programa, ya que hablábamos, Cristian, tenemos un invitado pero con una historia, una vida fascinante. Hace mucho también por la gente. Creo que nuestro primer contacto que tenemos internacional. O sea, estaba acá hace poquito y primera vez que nos conectamos cada vez que no esté en nuestro país, sino que en México. Él era residente hace poquito de Ucrania, por eso tenemos el tema que teníamos con él era ese, el de Ucrania, Rusia, la guerra, qué es lo que está pasando, pero también vamos a tocar otros puntos con nuestro invitado, que es muy importante y es muy famoso ya, don Bruno Sommer, fundador de Diario El Ciudadano, directamente de México. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Nico, Cristian. Agradecido de la invitación aquí a su programa. No, gracias a usted por estar con nosotros. Sabemos que está un hombre muy Bienvenido. ocupado. Oye, Pero... y decir, Nico, además que Bruno es un hombre de esta tierra, pues de la región de Los Eso, Ríos. sí, sí, Pues. sí. Así es, Y de Río exalumno de la Bueno, La Universidad de Unión. Chile, periodista de la Universidad de Chile. Así que Exactamente. Para fundador que quizás vayan del viendo. primer medio escrito competencia, ¿no es cierto?, en su tiempo, de un periódico de impresión digital y de circulación nacional, ¿no es cierto?, como es la Red del Mercurio, quizás uno de los como medios de comunicación, ¿no es cierto?, que nace justamente como a la vanguardia, ¿no es cierto?, de estos medios alternativos a los tradicionales conocidos por nuestra opinión, y en ese sentido es demasiado interesante, y algo le vamos a preguntar justamente, y cómo Sí, la historia por también del supuesto, ciudadano se está. vincula hoy día con un Bien, nuevo Está la gobierno pauta. que tenemos en Chile. Yo sé que tienen una vinculación igual importante desde el punto de vista de Tuvieron la una mirada de portada país. trending topic Claro, la hace última poquito. portada se convirtió en trending topic. Durante como 2 días estuvo ahí entre el número 1 y número 2 de Twitter. Bueno, cumplimos 17 años en marzo. Este marzo el ciudadano cumple 17 años de vida. Ya, pues, oye, vamos a tocar ese tema que es muy importante. Pues, obvio, como le decía yo a Bruno, le dije, él era nuestro ejemplo a seguir allá en la carrera de periodismo cuando estaba estudiando, era un mechón, un mechón viejo. Este hombre sí que sabe, de Valdivia, del Austral, de la Universidad Austral. Y le mando un saludo a mi colega Nico Gutiérrez, que no pudo estar hoy día también, periodista, que nos acompaña desde Temuco. También, como le habían dicho, una vez los desnotables, decir, ¿qué? Si eres periodista del Austral nomás. Y aquí, pues, tenemos el ejemplo ahí de Bruno Sommer. Así que... Esa es una gran escuela, formadores, pero de muchos, innumerables talentos, como ustedes mismos. Así que nada de burlarse de nuestra querida escuela. Sí, o nos agarramos combo nomás, ¿qué pasa? No, mentira. Oye, chiquillos, yo les quería preguntar a ustedes, cada uno, cómo vio este momento histórico, por supuesto, tan esperado, tan mediático también, sobre lo que pasó ayer, pues, el cambio de mando. Yo creo que también se vio mucho en televisión. Nunca había visto yo, por lo menos en los años que tengo, nunca he visto un cambio de mando de esa magnitud. Parecía un concierto de rock, parecía un rockstar. No sé cómo lo vieron ustedes, vamos comentando, vayamos conversando de a poquito. Bruno, Cristian, no sé, el que quiera dar la palabra. Cristian, te doy la palabra a ti primero. Sí, mira, yo señalo siempre que recuerdo muchas cosas de cuando niño, y una de las cosas que recuerdo cuando niño, y te puedo decir hasta que comí ese día, fue el cambio de mando tenía 5 años, de Patricio Elwin. Eso también fue... Y recuerdo nítidamente porque en mi familia se vivía, y en todo el país, evidentemente, un proceso histórico de dejar atrás la dictadura. Y me recuerdo más o menos, ¿no es cierto?, de algunas actividades en nuestra región. Recuerdo haber acompañado a familiares a una concentración que hubo cerca del Coliseo Municipal y que pasaba el Puente de las Ánimas, y recuerdo que allí estuvo Patricio Elwin, y después obviamente el cambio de mando, ese día cómo se vivió, las actividades después en el Estadio Nacional, que fueron bastante importantes, y como siempre me gustó la historia y geografía como alumno,
los cambios de mando y evidentemente fueron perdiendo esa mística que vivió un día importante en el país con mucha mística, con mucha magia, digamos, también alrededor de la figura de Gabriel y con mucha esperanza, que evidentemente esperamos pueda concretarse en una buena gestión. En ese sentido, efectivamente, yo creo que hacía mucho rato que no vivíamos en el país un momento, ¿no es cierto?, en que la política pudiera ejercer este efecto en las personas. Sí, bien, Bruno, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, yo creo que fue un día cargado de emociones y un cambio de mando que estuvo lleno de simbolismo, desde cosas muy psicomágicas como la vuelta que le pegó ahí La vuelta de Michael Jackson que le pega Boric a Piñera, como para descargarse todas las energías malas de este hombre y cargarse las suyas propias. Hasta, por ejemplo, el momento cuando él ingresa a la Moneda y decide dirigirse a la estatua del presidente Salvador Allende y realizar una reverencia, el nombrarlo en su discurso, yo creo que estuvo lleno de símbolos que son clave. Entramos a un periodo de esperanza para los pueblos de Chile después de salir de unos 4 años, yo diría, de plena oscuridad. El presidente saliente, recordamos que salió con solo un 4% de aprobación. El país estaba cansado, estaba esperando este día con ansias, y finalmente llegó este 11 de marzo, ¿no es cierto?, con Gabriel Boric ya como presidente de nuestro país, un presidente nacido un 11 de febrero de 1986 y que asume un 11 de marzo. Un presidente que no lo va a tener fácil, que va a tener que enfrentar un país con una inflación alta, producto de la misma pandemia, producto de la crisis económica que está sufriendo Estados Unidos. Estados Unidos vive en estos momentos la crisis económica más grande desde 1982 a la fecha. Es una crisis inflacionaria que nos va a rebotar a nosotros. Ahí vamos a ver cómo lo va a hacer su ministro de Hacienda, para a la vez poder cumplir el programa de gobierno que tiene trazado el presidente Gabriel Boric. Va a ser un gobierno lleno de desafíos. Yo no tengo duda que los muchachos van a poner todo de sí para que esto no funcione. Hay que tener súper en claro que Gabriel Boric, como sabemos, no tiene las mayorías en el Senado para poder realizar las transformaciones de fondo que quisiera llevar a cabo, pero sí tiene un bastón, más que un bastón, podríamos llamarlo como un báculo de poder, que es la Convención Constitucional en ejercicio. Y es en ella en la que se va a tener que apoyar, es a ella la que va a tener que respaldar para poder realizar las grandes transformaciones que tanto anhelamos todos los chilenos. Bueno, yo para reforzar lo que hablan ustedes, viendo lo que con el cambio de mando de ayer, lo que más se destacó es la presencia de jóvenes, que yo tampoco lo había visto nunca. Jóvenes, niños, bueno, lo que mostraban las cámaras, en realidad los canales. Los jóvenes están siendo bien partícipes de, por lo menos, de apoyar a un presidente. Por eso te decía yo que era como rockstar, es como ahora él es un presidente cercano, que saluda a la gente. Es un presidente rockero, ¿ah? Rockero, poeta. Se caracteriza también harto por la presencia de mujeres, la inclusión de las mujeres, que está bien feminista todo, así que se ve muy lindo. Eso es lo que es esperanzador totalmente, así que esperar que de aquí en adelante todos nos pongamos, tratemos de ayudar para que todo esto funcione y que no andemos tirando la chaqueta como se ha conocido, y las viejas políticas quizás vayan ya retirándose de alguna manera, y que claro, que la idea es que le vaya bien, Así es, no hay que perder el espíritu crítico, pero primero dejémoslo gobernar. O sea, presidente recién está iniciando su mandato y yo ya he visto que hay sectores que ya están empezando a criticar. Sí. De hecho, empezaron a criticar desde antes, cuando aún no de la corbata. Hay que dejarlo gobernar, hay que poner la dosis de confianza. Él tiene todas las capacidades, como también los equipos que eligió para formar su gabinete. Se generan memes inmediatamente. Yo vivo al tiro cuando salió electo, así como Boric renuncia. Así al tiro, como que
bien penca la gente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay de todo, de todo. Chiquillos, pasamos siempre hacemos como una horita nomás de programa, Bruno, para no quitarte tanto de tu tiempo, Cristian también, y que estaba con nosotros, con la lista estable ya en nuestro programa. Ya más de un año llevamos, te contamos, Bruno, con este programa que hemos tratado de comunicar, de informar a la gente, hemos tenido de astrónomos, de ALMA, que nos han hablado de los eclipses, abogados, constitucionalistas, doctores, de todo, de todo. Así que feliz por eso también. Queríamos ir con el tema de por qué nos comunicamos contigo, Bruno, porque de hecho con Cristian fue algo que nos encontramos en la calle, de hecho nos encontramos y yo le dije, chuta, Cristian, ¿conoces a alguien que no sé? Yo quiero que hagamos el programa, hablemos de lo que está pasando, de la guerra, Rusia, Ucrania, y Cristian ahí al tiro pensando también, Me dijo, Bruno Sommer, pues, sí, a ver, Bruno, ¿lo conocís tú? Tenés ya ahí llegamos. ¿Por qué? Porque está viviendo en Ucrania. Entonces, llegamos al punto de comunicarnos contigo y preguntarte como primera fuente ya a ti, de que estabas allá en el lugar de los hechos y que de alguna manera nos relates un poco de qué fue lo que pasó, qué fue lo que viste tú, qué es lo que estabas haciendo tú allá en Ucrania, no sé si si está el diario allá, no sé, cuéntanos tú, eres micrófono abierto, Bruno. De hecho, le coloqué aquí en el banner, le colocamos aquí en el banner residente ucraniano, ¿ah? Como para que el tema central sea... Bien, bien. Yo vivía en Ucrania hace 4 años, ¿ya? Me llevó una doble razón, yo siempre digo ya, el amor y la revolución. La revolución de las comunicaciones, porque estos años estuve trabajando en el desarrollo de 2 herramientas que no las hemos comunicado, no las hemos dado a conocer todavía, pero que ya tienen un beta. Una herramienta que se llama Red Medial, que lo que hizo fue sistematizar y entender cuáles son los medios de comunicación alternativos, independientes, progresistas, de izquierda, primero de Chile, luego de Latinoamérica y luego del mundo, ¿ya? Y juntar todos estos medios en una sola plataforma donde funciona con un sistema de geolocalización. Entonces, si tú lo visitas desde Argentina, te muestra primero cuál es la prensa independiente alternativa de Argentina, si lo haces de Brasil, te muestra los de Brasil, etc. Y puedes ver las últimas noticias publicadas por cada uno de estos medios de comunicación. Esa fue una de las herramientas que estuve trabajando, bueno, y otra que está en desarrollo que se llama Mi Medio. Eso es lo que me llevó a vivir en Ucrania. Y bueno, acerca del conflicto que sucede y que hoy día es la primera noticia que conmueve al mundo, el COVID dejó de ser noticia y estamos invadidos, ¿no es cierto?, todos los días con este tema y con un relato unipolar en realidad de lo que sucede, porque es el relato que nos llega sobre todo a través de los medios de comunicación occidentales y la visión y la mirada que tiene CNN, la mirada que tiene NBC, la mirada que tiene BBC, y que en realidad es una mirada bien parcial de lo que sucede. Entender el conflicto que ocurre hoy día en Ucrania requiere ser muy acucioso y remontarnos en el tiempo, porque este es un conflicto de larga data. Estalla de esta forma, con una guerra que, bueno, toda persona con su sano juicio, ¿no es cierto?, condena la guerra, porque en cualquier forma que sea siempre es atroz, pero tiene una serie de consecuencias que no son analizadas por los medios de comunicación occidentales. A ver, me voy a remontar a un hecho antes, desde el cual la mayoría de los medios empiezan a narrar los hechos, que es el febrero del 2014, cuando se produce el golpe de Estado en Ucrania, esta revolución de colores, y que termina con la salida del presidente Yanukovych, quien debe huir del país. Previo a eso, en la Rada, en el Parlamento ucraniano, se estaba discutiendo, ¿ya? Y había una mayoría para salirse de todos los acuerdos que llevaban a Ucrania a ingresar a la Unión Europea, porque veían una serie de consecuencias negativas en ello, como en la propiedad de las tierras dentro de Ucrania, como lo que iba a involucrar la deuda en que iba a entrar Ucrania con el Fondo Monetario Internacional y con otras entidades, y la Rada, el Parlamento ucraniano, había decidido que no quería continuar en este camino de incluirse en la Unión Europea. A la semana de esto se produce
esta revolución de colores, se produce este acto del Maidán y sacan a Yanukovych del poder porque en el fondo el Parlamento ucraniano estaba tirando por suelo todos los avances de inclusión de Ucrania en la Unión Europea. Esto termina terriblemente con disparos de francotiradores, mueren más de 100 personas en Maidán. Hay un documental que está en Netflix, pero que es bien parcial, es justamente la mirada occidental del relato. Y bueno, acto seguido de esto, ¿qué sucede? Los hechos suceden así, febrero, marzo van sucediendo. Luego en marzo, en la región de Crimea, que es otro lugar que tenemos que tener como antecedente y que a nosotros nos los ha contado la prensa occidental como que es la anexión rusa de Crimea, ese es el relato, la ocupación militar de Crimea. Lo que ocurre en Crimea es que hay un referéndum, ¿ya? Ocurre un plebiscito donde la ciudadanía ucraniana en ese momento vota, ¿ya? Y elige democráticamente por más de un 80% que no quiere pertenecer más a Ucrania y que quiere ser Rusia, ¿ya? Y por la vía democrática, finalmente, Crimea pasa a ser parte de Rusia, vienen las sanciones de parte de Estados Unidos hacia Rusia, de parte de la Unión Europea, el relato en los medios de comunicación de que Crimea había sido ocupada por los rusos, cuando lo que había sucedido era un proceso democrático de esta región por no querer ser parte de Ucrania y querer ser parte de Rusia. A todo esto, un antecedente. Crimea fue regalada a Ucrania en su momento, ¿ya? Luego al momento que ya se está disolviendo la Unión Soviética, se le entrega a Ucrania. Pero bueno, ese es un antecedente más. Acto seguido, luego, fines de marzo, las regiones de Donbass y Lugansk, ¿ya? Quieren repetir un poquito la historia de Crimea. Bien, y dicen, bueno, nosotros también nos sentimos que tenemos una cercanía cultural, identitaria, mayor con Rusia, hagamos un referéndum, repitamos el camino que hizo Crimea. Pero en ese mismo momento, el presidente entrante, Poroshenko, un presidente más alineado con los Estados Unidos, lo que hace, dice, no, a ver, hasta aquí nomás, ya me quitaron Crimea por esta vía democrática, no voy a permitir lo mismo, y envía tropas, ¿ya? Militares de Ucrania, para que no se produzca este proceso de autodeterminación que quería llevar adelante Donbass y Lugansk. Acto seguido, en estas dos regiones, bueno, se crean estos grupos de rebeldes armados, ahí está la información de que los rebeldes armados de Donbass y Lugansk recibieron armas también de parte de Rusia para hacer frente y resistencia al ejército ucraniano que quería retomar el control de esta zona. Bueno, ahí se inicia un conflicto que se ha mantenido durante 8 años, donde han muerto cerca de 14.000 personas, ¿ya? Dentro de militares, civiles, cerca de 200 niños. Se ha producido en estos 8 años una migración de los territorios de Donbass y Lugansk hacia Rusia de cerca de 2,5 millones de personas. ¿Ya? Esta guerra que tuvo en el fondo el gobierno ucraniano contra las zonas de Donbass y Lugansk durante 8 años es una de las razones que lleva a Putin a esta reacción y una de sus justificaciones que él dice, no, aquí lo que está ocurriendo en Ucrania era un genocidio contra el pueblo de Donbass y Lugansk, nosotros teníamos que defenderlo, válido o no sus argumentos. Bueno, esa es la historia anterior que sucedía. Él dice, voy a ir a la defensa. Y lo que sucede antes de la acción militar rusa en Donbass y Lugansk es que esto es como les decía al comienzo, es complejo de explicar todo, pero estaba cada vez más Ucrania en su petición por incorporarse a la Unión Europea, pero también quería entrar a la OTAN, a la NATO, que es este ejército, ¿no es cierto?, de cooperación atlántico, donde está Estados Unidos, liderado por Estados Unidos, pero está Inglaterra y una gran cantidad de países europeos. Y el cerco de la OTAN se fue desplazando cada vez más hacia Oriente, cada vez más hacia Rusia.
bases militares en Lituania, en Letonia, bases militares en Rumania, ejércitos desplazados en Polonia, y la última intención era incorporar a Ucrania. El Kremlin y Putin insistió varias veces, mesas de negociación, trató de intervenir Macron para que se reuniera Zelensky, el presidente ucraniano, con Putin. Biden trató también de mediar, y lo que pedía Putin era en el fondo que Zelensky se pronunciara y dijera: no, Ucrania no va a entrar a la OTAN, cedemos de esa intención, pero Zelensky nunca lo hizo, no lo hace. Corrían, pasaban los días, por mientras tanto Rusia había desplazado y puesto fuerzas, más de 200.000 efectivos por toda la frontera ucraniana, y también por el norte, por Bielorrusia, ¿ya? En una posición defensiva aún, todavía no se producía el ataque. Y más o menos 4 días antes que se produzca el ataque, ¿qué es lo que sucede dentro de Rusia? En el Parlamento el Parlamento ruso se da el reconocimiento oficial de autonomía a los territorios de Donbass y Lugansk, ¿ya? Eso 4 días antes de que comience el conflicto. Acto seguido, los batallones ucranianos comienzan a disparar a las zonas de Donbass y Lugansk. Ahí salió las noticias de que había caído un misil en un jardín infantil, culpaban a los rusos culpaban a los ucranianos. ¿Bien? Y en el fondo esa es la acción que finalmente a Putin le dice: oye, ok, ya estos tipos, después de que yo lo reconozco, que la Rada reconoce a Donbass y Lugansk, empiezan a disparar nuevamente, ya han venido disparando 8 años contra Donbass y Lugansk, han matado 14.000 personas dentro de esos niños, y inicia su ataque. Y este ataque lo inicia de manera múltiple. Se desplegan los ejércitos por el norte, por el sur, en la zona de Mariupol, y con el objetivo, que según es lo que ha señalado el Kremlin, el objetivo claro que ellos tienen es desnazificar, así lo llaman, desnazificar Ucrania, y que exista el reconocimiento de Donbass y Lugansk como territorio con su propio derecho a autodeterminación, y también con Crimea, porque hasta el día de hoy Ucrania no ha reconocido el derecho a autodeterminación de Crimea. La guerra se ha ido recrudeciendo con los días. Aquí el gran ganador de todo este conflicto hasta el momento es Estados Unidos, porque se están matando entre pueblos hermanos. Los ucranianos y los rusos son pueblos eslavos, todos tienen familiares al otro lado de la frontera. Mi pareja, mi compañera de vida, Lona, su familia vive en Moscú, una parte, y la otra parte vive en Odessa, al sur de Ucrania. O sea, un gran porcentaje de la población ucraniana se están matando entre hermanos. Y dentro de mismo Ucrania, el corazón también está dividido, porque un 50% de la población es prorrusa y otro 50% de la población es pro Unión Europea o pro este mundo occidental. Otro antecedente que igual es importante y que yo creo que era una de las espinas clavadas que tenía el Kremlin, es que cuando se produce este golpe de Estado en el 2014, acto seguido el Parlamento ucraniano saca una ley para prohibir el idioma ruso, ¿ya? En las zonas de Donbass y Lugansk. Y empieza una política y una propaganda que yo la viví estando en Ucrania, de un corte nacionalista, pero tremendo. O sea, en estos 4 años que yo estuve, yo vi como, por ejemplo, las escuelas donde se enseñaba ruso terminaban de enseñar ruso y ahora todo se tenía que enseñar en ucraniano. Pude ver como en el último año Zelensky, en un atentado enorme a la libertad de expresión, cerró varios medios de comunicación y medios de comunicación grandes, cadenas de televisión, ¿ya? Por decir que estas cadenas de televisión entregaban en Ucrania un mensaje prorruso, y sacó a los canales de televisión del aire. O sea,
Por ejemplo, no sé, ¿qué otro atentado a la libertad de expresión existía dentro de Ucrania antes del inicio de este conflicto? O sea, todos los medios de comunicación rusos, que hoy día, bueno, con las sanciones que les están poniendo, los están sacando incluso eliminándoles las cuentas de YouTube, a RT, no sé, a Sputnik. Bueno, estos canales ya estaban bloqueados en Ucrania hace más de 2 años. Tú no podías ver RT en Ucrania, no podías ver Sputnik, si querías consultarlo tenías que hacer a través de un sistema de VPN, etc. Entonces, lo que yo creo es que se instaló, esta es una operación de Estados Unidos, finalmente, que está haciendo enfrentarse a 2 pueblos hermanos, y donde hay otro tema detrás muy importante, como lo hay detrás de todas las guerras. O sea, leer todos los elementos que hay detrás de una guerra. Aquí hay más que un conflicto geopolítico, ¿ya? Que sucede, lo que también hay es un conflicto por recursos naturales. ¿Por qué? ¿Por qué es un conflicto por recursos naturales? Porque Ucrania es la segunda reserva probada de gas más grande de toda Europa después de Rusia. Y aquí hay un tema de negocios. Y la pregunta es, ¿quién iba a vender el gas a Europa para los próximos 20 o 30 años? O lo hacían los rusos a través del Nord Stream 2, este ducto que por sanciones avanza, no avanza, se conecta, no se conecta, o el tránsito del gas iba a seguir siendo vía Ucrania, como ha sido hasta antes, o la explotación de estos nuevos recursos de gas, que son recursos de gas de esquisto, súper dañino para el medio ambiente, la forma en cual los tienen que explotar, porque tienen que inyectar oxígeno, qué sé yo, hacia abajo y todo, y un riesgo, un daño terrible para la tierra. Pero ¿de quién estaba manejando el negocio del gas poco a poco cada vez más en Ucrania? Ahí está la llave de la pregunta. Es Estados Unidos, ¿ya? Es decir, no es Ucrania el que iba a vender este gas realmente a Europa, la alternativa B, era Estados Unidos, ¿ya? El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, fue hasta antes de que su padre iniciara la candidatura presidencial en Estados Unidos, el CEO, el presidente de Burisma, se llama la empresa, y Burisma es una empresa privada del gas muy grande en Ucrania, no la más grande, pero sí muy grande, y también del petróleo. Él es un actor. El otro actor es Rick Perry, el encargado de asuntos energéticos estadounidense, quien también tiene intereses energéticos en Ucrania. Recordemos que después que se acaba la Unión Soviética, Ucrania inicia un proceso de privatización terrible. Entonces los capitales estadounidenses, ingleses, europeos han entrado fuertemente en los últimos años en Ucrania. Y los capitales estadounidenses e ingleses, sobre todo en el sector energético. Entonces también lo que se esconde detrás de este conflicto, y de esto muy poco, en realidad nada se habla en los medios de comunicación, son los intereses económicos que están detrás de esta guerra. Eso, bueno, sí, yo sabía que Ucrania también tiene, aparte del gas, tiene hartos recursos naturales que exportan también. Además del gas, en Europa son grandes también en todo lo que es recursos naturales, como creo que trigo, o si no me equivoco. Trigo, cebada, mira, a Ucrania se le llama el granero de Europa. Sí, porque ahí están las mejores tierras. ¿Ya? La tierra, tú en Ucrania, tú vas así al patio en cualquier lugar y le llaman chornizón o algo así, es como tierra negra, haces así un poquito y la tierra es negrita, así tira una semilla y crece. Mira, un dato curioso, incluso hay estudios de agrónomos y todo de que la tierra de Ucrania es demasiado productiva, tan productiva que cuando ocurre la ocupación nazi para la Segunda Guerra Mundial, porque los nazis invadieron Ucrania, de ahí se quedaron, o sea, las raíces bueno, y Ucrania cooperó también con el nazismo, hubieron sectores que cooperaron con el nazismo en ese momento, pero bueno, los científicos de Hitler, haciendo análisis de suelos, descubrieron que esta tierra tenía tal nivel de producción que Hitler, en su locura, dijo, cárguenme camiones, y viajaban cientos y miles de camiones
con tierra ucraniana para ponerlo como primera capa vegetal en Alemania. O sea, es una tierra muy productiva y es cierto lo que tú dices, es el gran exportador de granos para Europa. De girasol, por ejemplo, con lo que se hace el aceite, es el primer productor mundial. Sí, pues bueno, entonces hay varios temas ahí que no se tocan mucho por los medios tradicionales y que, bueno, no sé si Cristian quiere hacerle alguna pregunta a Bruno, agregar algo, porque igual yo tengo alguna duda. Hay que aprovechar aquí a Bruno. Sí, oye, a mí me parece que hacia el final de lo que nos comentaba Bruno, yo creo que estamos dando con las claves reales, ¿no es cierto?, que movilizan este conflicto. Porque uno pudiera entender, ¿no es cierto?, que exista un apoyo quizás de Rusia hacia las zonas que exigen, ¿no es cierto?, autonomía, autodeterminación en orden a volver a ser parte, ¿no es cierto?, de Rusia, en el caso de Donbass y Lugansk, y uno entendería eventualmente, ¿no es cierto?, en ese contexto, ¿no es cierto?, que Putin avance, ¿no es cierto?, y preste apoyo militar para efectivamente esa recuperación, pero no entendería entonces, ¿no es cierto?, que quizás, ¿no es cierto?, en las puertas de Kiev o hacia Polonia, ¿no es cierto?, la frontera de Polonia-Ucrania, también atacando. Y aquí me parece, ¿no es cierto?, que hay una estrategia y hay un conflicto que va más allá de esos conflictos particulares históricos, quizás, ¿no es cierto?, entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que señalaba Bruno, la cercanía o no de Ucrania y en definitiva hacia la Unión Europea y la OTAN en particular, ¿no es cierto?, y también hacia las potencialidades y riquezas naturales existentes en Ucrania. Y esto, además, en un contexto, ¿no es cierto?, donde sabemos, Angela Merkel deja el gobierno alemán, la Unión Europea hoy día está, ¿no es cierto?, tratando de reordenarse como alianza. Hay también un nuevo reposicionamiento, ¿no es cierto?, de las hegemonías a nivel planetario con un China, ¿no es cierto?, que hoy día es una potencia tremenda. Estados Unidos, ¿no es cierto?, sobre todo después del gobierno de Donald Trump, ha perdido, ¿no es cierto?, esa capacidad globalizadora y por tanto nos encontramos en un momento quizás crucial de este reordenamiento de fuerzas, ¿no es cierto?, de hegemonías a nivel internacional. La democracia liberal también hoy día está en crisis en el mundo, por tanto es un momento bastante crucial, diría yo, y mi pregunta hacia Bruno es saber hasta dónde, cuál es el fin del conflicto, con cómo va a ¿Cómo se tener, resuelve esto? cómo Mira, se resuelve esto. a ver. Porque algunos precisan, no, algunos pensaban, esto va a ser un conflicto, un ataque de 4 días, llevamos ya más de 15. ¿Dónde Se habla de paramos? la Tercera Guerra Mundial. Sí, a ¿Dónde ver, paramos? Eso es lo que quiero saber. Bueno, mire, ¿yo qué creo? Yo creo incluyendo, ¿no es cierto?, que hemos conversado las razones, ¿no es cierto?, los reales objetivos estratégicos de este ataque. ¿Dónde paramos? a ver, mira, ¿qué es lo que yo creo? Antes de decir dónde yo creo que va a desembocar o cómo va a continuar o cómo se va a desarrollar este conflicto, simplemente para hacer una pequeña precisión. El Kremlin, Moscú, Putin, no pretenden que Donbass, Lugansk sea Rusia. Lo que ellos pretenden, o lo que hicieron en el fondo, es un reconocimiento a su derecho a autodeterminación de la República de Donbass y la República de Lugansk, que pasan a ser parte de la federación. Pero estos territorios son repúblicas independientes, parte de la Perfecto. Federación Rusa. No es como que Donbass es Rusia, no, son repúblicas, esa pequeña precisión. Y ahora, ¿hacia dónde va a terminar este conflicto? Mira, yo creo que no va a ser corto, que va a ser de larga data. Aquí hay una conveniencia estratégica de Estados Unidos y de Inglaterra de que este conflicto sea lo más largo posible. Ellos están enfrentando su peor crisis económica de toda su historia desde 1982 a la fecha. Estados Unidos no había tenido nunca una inflación como la que tiene ahora. Y sabemos que la forma de resolución de los conflictos económicos del imperialismo anglo, llamémoslo así,
ha sido siempre históricamente la guerra, ¿ya? Entonces ellos yo creo que van a apostar a que este conflicto se mantenga, van a seguir enviando armas, van a seguir enviando dinero y no involucrando soldados, no involucrando a sus propios hombres que mueran, van a seguir apostar a que se sigan matando entre rusos y ucranianos. La OTAN no va a intervenir, yo no veo que vaya a intervenir, porque esto significaría una tercera guerra mundial, como decía Nico. Así que la apuesta va a ser esa de parte de Estados Unidos y de Inglaterra. Y lo que puede suceder también a la larga es que dentro de Ucrania, y esto sería terrible, pero puede que termine sucediendo algo de ese tipo, que finalmente con esta cooperación de armas y de dinero interminable se termine formando en Ucrania una especie de Al-Qaeda ucraniano, es decir, fuerzas militares no regulares de estos sectores más nazis o más de derecha, como el comando de Azov, ¿ya? Que abiertamente han declarado ser nazis, ¿ya? Y que a ellos se les arme y este conflicto dure por años, ¿ya? Ahora, ¿cómo se podría acabar rápidamente? ¿Cómo se podría detener el fuego prontamente? Se podría detener si es que el presidente Zelensky se sienta a negociar y acepta algunos de los puntos que está poniendo el Kremlin. ¿Qué pide el Kremlin? Pide que se le reconozca la soberanía sobre Crimea, ¿ya? Que ya expliqué cómo se produjo el proceso de autodeterminación, que hubo un referéndum, una votación, etcétera, que se reconozca la autodeterminación de Donbass y de Lugansk, ¿ya? Que se desarme a estos grupos que él califica como nazis dentro de Ucrania, y que Ucrania inicie un proceso que era parte de los acuerdos de Minsk, ¿ah? Eso es lo otro, que no han sido respetados a la fecha, bueno, y que tiene que ver con que Ucrania avance hacia la redacción de una nueva constitución que permita finalmente llevar a la ley, llevar al papel todo esto que le estoy conversando, y que quizás Ucrania se transforme también en una especie de federación donde reconozca autonomía, que siga sus distintos territorios. Esos son los puntos. Si Zelensky está de acuerdo en firmar esos puntos, la guerra se termina por una vía diplomática de manera automática. El problema es que el presidente Zelensky es prácticamente un títere de los Estados Unidos, ¿ya? Este hombre que estaba en una popularidad muy baja, hoy día está en una popularidad súper alta, abrumadora, se siente respaldado por la gente de Ucrania, se siente respaldado por la comunidad internacional, se siente respaldado por lo que leen en el Big Data de las redes sociales, de que tiene muchos comentarios positivos, etcétera, pero en el fondo, cada hora que pasa, cada segundo que pasa, está sacrificando a su pueblo. Entregó más de 160.000 armas para que la población civil la tome. Yo vi como mis vecinos están armados, mis vecinos en Ucrania están todos armados, pero finalmente es población civil que se va a terminar enfrentando a soldados profesionales, está enviando a su gente a la carnicería. Entonces... Creo que hasta leí por ahí, no sé si será fake news, porque además, Bruno o Cristian, todos sabemos los fake news que salen, por ejemplo, han salido bombardeos que son en otro lado, que fueron en años diferentes. Escuché que están, el presidente está liberando presos por asesinato para poder ir a pelear a la guerra. Sí, sí. No sé si será verdad, pero... Eso es cierto. Estaban viendo una medida para liberar presos para que vayan a combatir, pero también está convocando internacionalmente y dando pasaporte ucraniano a todos los que quieran ir a combatir. Y toda la gente con un pensamiento más fascista, más de derecha, se está yendo a Ucrania a combatir. Se va a llenar de mercenarios Ucrania. Una locura. Y es un drama porque, o sea, miren, para que tengan un antecedente, Rusia no ha ocupado a la fecha más del 5% de su poderío militar para esta intervención. Es decir, por ejemplo, de 1.400 cazas que tiene de estos aviones, solamente ha ocupado 70 de 1.400. ¿Ya? Entonces, o sea, yo
siendo Zelensky, siendo presidente de Ucrania, en su posición, viendo lo que está sucediendo, Y lo le que puede estoy suceder. enfrentando a un gigante, o sea, oye, ya está bien, se puede ver como una rendición, voy a quedar quizás como un cobarde, pero no sacrifico a mi pueblo. Claro. No dejo que sigan muriendo niños, no dejo que sigan muriendo personas, porque si bien los ataques rusos están dirigidos a objetivos militares, especialmente, o sea, la puntería no es del 100% y terminan también falleciendo civiles. Sí. Entonces, Zelensky Nunca es buena debiese la guerra. o renunciar o sentarse a negociar Bien. para que este conflicto No, termine lo más pronto tiene posible. tiene que renunciar. Yo creo que esa es la solución, no se ve otra. Oye, Bruno, Cristian, ya como para ir pasando al otro tema, que también va de la mano a mano de lo que estamos hablando, pero antes, que no me vaya a olvidar, porque si no, mis amigos se enojan conmigo. Lo de la farmacia Isla Teja, que están con nosotros de esta semana, desde la semana pasada, farmacia Isla Teja, calle Los Laureles 365D. Su horario de atención de lunes a viernes, 9:30 a 19:30, sábados de 10 a 15 horas en horario continuado. Comercial local, totalmente independiente. Ahí miren qué linda está la farmacia de Isla Teja, mi amigo. Saludos a mi colega también, Danilo Lara, también periodista, ahí está está ayudando a este emprendimiento, que son de gente de Valdivia. Y por supuesto también tenemos acá a mi amigo el Julito, que nos pillamos ayer, agüita premium, Ailinco de Punucapa, exquisitas. Acá de la selva valdiviana, a pocos kilómetros de Punucapa, nace el agua Ailinco. Somos naturaleza, somos origen valdiviano. Bien, Valdivia. A apoyar los emprendimientos valdivianos, por todo el rato, así somos todos amigos, nos conocemos, los chilenitos también, pasamos ahí después del tercer tiempo, pasamos después de la pichanga a comer un bajón ahí, el deporte se va a la cresta, no importa, el chilenito lo mejor, los vecinos también, así unos sándwiches. Cuando estés por acá, Bruno, te vamos a invitar, ¿vale? Vale. Tú nos contabas que te fuiste a Ucrania por amor y por trabajo, entonces por ahí va ahora entonces lo del trabajo. Bueno, tu familia, me dices que tu familia ucraniana, tu hijo, tu señora, están tus suegros todavía en Ucrania. Tú, no sé si tú estabas cubriendo estos acontecimientos en el diario, estaba el diario ya funcionando, el Ciudadano estaba funcionando allá en Ucrania con noticias ucranianas, etcétera, etcétera. Nosotros hacíamos cobertura no del día a día del conflicto, o sea, yo solamente vivía allá y no le dábamos cobertura así día a día. Sí, Ya. Yo de hecho personalmente escribí un par de temas antes de que estallara el conflicto, que creo que está titulado algo así como Las garras del imperio anglo en Ucrania o los intereses del imperio anglo en Ucrania, semanas antes. Y nada, después que yo veía que todas las luces se encendían, las alarmas de que el conflicto venía y que se iba a agrandar en cualquier momento, tomé la decisión, porque tengo un pequeño, tengo un hijo, claro. Y no me las podía estar dando de héroe ni de nada, así que... ¿Eso cómo te diste cuenta de que ya estaba? ¿Cuál fue el punto que te diste cuenta y dije, ya no, aquí yo... Para mí, o sea, fue un antecedente clave, fue que ya líneas aéreas dejaban de volar a Ucrania y hubo un anuncio de que los cielos se iban a cerrar. Cuando eso sucede en un país, es que la guerra ya está a horas de suceder. Entonces ahí tomé la decisión, yo salí 48 horas antes de que se cerraran los cielos en Ucrania, de hecho tan nervioso que no sé, el pasaje, ponte decía 21, lo saqué para el 21 de marzo, llego al aeropuerto y me dicen, no señor Sommer, mire, si usted sacó para marzo y ya es 21 de febrero, oiga, pero ¿cómo? No hay avión, vaya a consultar a otra línea aérea. Ahí se generaron unos cupos finalmente porque unas personas no tenían los papeles, qué sé yo, esto del COVID, para viajar y todo, y se me generaron los cupos y pude salir. ¡Qué buena! Y con mi hijo y con mi esposa. Pero yo te digo, en mi familia, mi misma esposa, nadie creía que esta guerra se iba a desatar. Yo tengo amigos los dos lados, amigos rusos, amigos ucranianos. Nadie creía que este conflicto se iba a desatar de esta manera. Mi suegro me decía, Bruno, no, ¿cómo se te ocurre? Jamás, nunca Rusia no va a Kiev, no, si esto ocurre va a ser en Donbass y Lugansk. Yo les decía, oye, si esto ocurre, Donbass y Lugansk ya los días se van a venir de cabeza a Kiev. Así fue finalmente. Y ahora, ya no, gracias a Dios, ya mi suegro lo logramos mover, fue bien complejo, están en un pueblito cercano a la frontera,
con Hungría y próximos a salir del país, están en un lugar seguro, próximos a salir en los prontos días, y estamos viendo la ayuda a través del consulado chileno en Hungría para poder sacarlos. Ya. Sí, bueno, en eso iba yo. La pregunta, Bruno, era queríamos conocer también, ver el lado en la actualidad en que está el Diario Ciudadano, y que nos cuente así en un minuto, porque nos queda poquito tiempo, Sí. que nos cuente, igual nos podemos alargar, obviamente, por el invitado que tenemos. Más es porque como esto sale en Facebook, estamos en Facebook, en Internet, YouTube, el clic es muy facilito, una hora es como que... A la gente le gusta el video corto, no tiene tiempo para nada. Claro, es más por eso. Bueno, aprovechándote entonces, cuentes más o menos un poquito cómo nació el diario el Ciudadano. Yo algo sé de la historia, porque como te decía, en la escuela se habló harto del diario, pero cómo fue funcionando, cómo fue evolucionando después, y creo que ya está, tienes oficina en México, no sé en qué otra parte, no sé si Argentina, en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito cómo nació y en qué va, y qué es lo que te gustaría, no sé, más o menos llegar. A ver, mira, voy a tratar de hacer el resumen lo más sucinto posible. El Ciudadano nace en la comuna de La Unión en el año 2005, en un mes de marzo, con una versión web y una versión papel a la vez, al unísono. La versión papel con un tiraje de 800 ejemplares, sacamos una portada acerca del trabajo infantil en nuestras comunas que causó harto revuelo. Nosotros dijimos, vamos a vender los 800 ejemplares en un mes. Y los 800 ejemplares se agotaron en el día que salió la publicación. Entonces dije, yo lo iba a hacer mensual y dije, ya, te lo voy a hacer quincenal. ¿Ya? El primer número lo escribí completo, yo lo diagramé, saqué las fotos, conseguí los avisos con una maqueta, el almacén de barrio, la pizzería, etc. Y después ya en el número 3, número 4 se empezaron a incorporar otros colegas, compañeros de la universidad, Mauricio San Cristóbal, Jorge Payaroli, otro amigo Nelson Rodríguez, un diseñador, y empezamos a armar un equipo. Y empezamos a llevar el Ciudadano, no sé, a Río Bueno, Lago Ranco, Paillaco, a Valdivia. Y en esos momentos coincidía que estaba el conflicto de la celulosa Arauco, la muerte de los cisnes de cuello negro, que el diario Austral la negaba, nosotros informamos por nuestro lado, y el diario empieza a agarrar más credibilidad, más audiencia, etc. Y empezamos, no sé, días después Osorno, Puerto Montt. Llega un momento al año de circulación que tomamos una decisión más bien política. Decimos, mira, estamos gastando tinta, papel, pero finalmente donde se cortan las decisiones en este país es en Santiago y en Valparaíso. No seamos quincenal, seamos mensual, pero ampliemos el área de circulación. Fui a Santiago, qué sé yo, conversaciones aquí y allá, no nos querían distribuir, nos dijeron les podemos hacer una distribución pero acotada. O sea, estos tipos, el duopolio de la prensa estaba todo diseñado para que no existan otro tipo de publicaciones. Y empezamos a circular de Puerto Montt a Valparaíso, Santiago, después fuimos agregando región poco a poco hasta que alcanzó el diario la circulación nacional desde Arica hasta Punta Arenas. Fuimos elevando nuestro tiraje poco a poco, el diario en su momento peak llegó a imprimir 50.000 ejemplares, ¿ya? Mientras todos los otros medios bajaban sus ventas en papel, el Ciudadano las subía, ¿ya? Y llega un momento, y bueno, nosotros siempre en paralelo fuimos desarrollando todo lo digital, la web, etcétera, siempre papel y web en digital. Y me voy a pegar un salto grande al año 2015, entre el 2015 y el 2017, el Ciudadano se convierte en el medio de comunicación más leído del país, más leído de Chile y uno de los más leídos en español, en idioma hispanohablante. Nosotros llegamos a promediar visitas únicas diarias a nuestro sitio web sobre 1 millón de personas, más leídos que, no sé, que las últimas noticias, que la cuarta, etcétera. ¿Ya? Pero perdimos esa posición de más leídos cuando se produce un cambio de algoritmo en Facebook, ¿ya? Porque gran parte de nuestro tráfico se derivaba desde Facebook a nuestro sitio web. Eso nos produce un descalabro económico gigante, perdemos lectores, etcétera. No obstante, nosotros ponemos esfuerzo en nuestras redes sociales de crecimiento siempre orgánico, ¿ya? Sin comprar seguidores, sin nada, sino ganando seguidores a través de nuestros contenidos, que a la gente le gustaban finalmente,
Y al día de hoy, voy a llegar al 2022, ya estamos, el ciudadano en Facebook, por lo menos, sigue siendo el medio con la comunidad más grande que BioBio, más grande que La Tercera, más grande que todos los medios de comunicación del país. En Instagram estamos ahí en la pelea con los otros medios de comunicación. En Twitter hay algunos que nos superan por harto, pero no estamos mal, hay, no sé, 500 y tantos mil, 563.000, algo así, espectacular. Seguidores en Twitter, y iniciamos un proceso de internacionalización del medio. El año pasado abrimos una oficina en México, cumplió ahora en marzo un año de funcionamiento, constituimos un equipo de colegas, hubo un inversionista interesado en replicar la experiencia del ciudadano en Chile acá en México, y está teniendo bastante buena acogida. Estamos instalados en la ciudad de Puebla, que igual es una ciudad grande, este es un estado, esta ciudad de tener unos 3 millones de habitantes, estamos a 2 horas de Ciudad de México, y en una apuesta bien bonita, porque así como en Chile en su momento editorialmente nosotros lo dimos todo por defender nuestro medio ambiente y por la madre de las luchas que decíamos nosotros, que era tener una nueva constitución y una asamblea constituyente, que finalmente ocurrió en nuestro país. Ahora aquí en México también hay una lucha muy bonita que la encabeza el presidente López Obrador, con la 4T, la Cuarta Transformación, donde ellos igual no lo tienen definido así de hacer una nueva constitución, pero yo creo que todo proceso de transformador grande de un país debe ir acompañado de la creación de un nuevo contrato social. Así que, así como nos tocó en Chile ser parte de todo ese proceso, contribuir, ser un granito más de arena a todo ese proceso, esperamos en México también poder entregar lo mejor de nosotros y de nuestro periodismo, siempre al lado de los pueblos. Genial, me parece genial. Ahí estaba mostrando la portada. Ah, claro. Esa portada es bien curiosa porque a última hora era otra portada. Era otra portada. Y a última hora, claro, se hizo una medición, una consulta así, y fue la misma ciudadanía que finalmente dice, por eso nosotros decimos el clamor popular, que nos dice, no, la próxima portada del ciudadano tiene que ser Chao CTM. Y salió, la gente, no sé, la puso en su muro, en su Twitter, se terminó convirtiendo en trending topic finalmente, y esta persona que le hizo tanto daño a Chile todavía no está medido todo el daño, porque ya se van a ver las arcas fiscales, como las dejó. Vamos a ver. Oye, ese Chao CTM significa Chao con tomate mayo, ¿o no? Correcto. Ah, ya, perfecto. Tomate mayo. Cristian, yo no sé si quieres agregar algo. Sí, o sea, es ineludible, al menos, preguntarle a Bruno, él lo ha dicho, ¿no es cierto? No es un periodismo solamente informativo, sino que es un periodismo comprometido el que ha desarrollado el ciudadano, y en ese contexto, ¿no es cierto? Como lo comentábamos al principio, cómo esta historia del ciudadano, este crecimiento del ciudadano también en seguidor, en comunidad, en expansión también internacional, se relaciona de alguna forma con este nuevo gobierno, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos impensado quizás hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, con un joven presidente de 35 años, ¿no es cierto?, miembro de un movimiento de izquierda, ¿no es cierto?, que no estaba dentro de los bloques tradicionales del país, ¿no es cierto?, que había venido haciendo gobierno en los últimos 20, 30 años. Llega hoy día a la presidencia, ¿no es cierto?, y además, ¿no es cierto?, tenemos, como tú lo señalabas, una convención que está definiendo un nuevo marco jurídico para este nuevo Chile. ¿Cómo sientes que se relaciona la historia del propio ciudadano con este nuevo ciclo político del país? Mira, es increíble, es bonito, voy a contar ahí una parte de la historia, pero yo a Gabriel lo conozco personalmente, ¿ya? A nuestro presidente, había que decir presidente, no es Gabriel, presidente, nuestro presidente Gabriel Boric, y en una instancia muy maravillosa. Esto corría el año 2007, ¿ya?
y decidimos junto con el ciudadano y la gente de la ex cárcel de Valparaíso, Francisco Marín y otros actores y líderes sociales, desarrollar un encuentro que se llamó Encuentro por la Unión de los Pueblos de Chile, totalmente autogestionado así. ¿Ya? Y a este encuentro viajaron personas de todo Chile de norte a sur, comunidades aymara, diaguita, mapuches desde el sur, presencia de dirigentes estudiantiles, estaba la María Jesús Sangüesa, dirigentes del cobre, dirigentes de la pesca, portuario, y dentro de los dirigentes estudiantiles estuvo ahí Gabriel Boric. Y nos acompañó en ese día. Y lo bonito de ese encuentro, y aquí se mezcla lo político, que por ejemplo, el acuerdo que se tomó en ese momento, porque fueron 3 días de asamblea, ¿ya? Y distintos medios de comunicación independientes, chiquititos y todo, se acordó que la gran lucha o la gran articulación que íbamos a dar hacia adelante era por conseguir en nuestro país una asamblea constituyente y una nueva constitución, junto con la defensa de los territorios, los recursos naturales, la educación pública gratuita y de calidad, etcétera, etcétera, pero la gran batalla iba a ser eso. Y tuve el honor de conocerle en ese momento. Yo creo que los caminos de lucha se han juntado, o sea, aquí ustedes mismos, o sea, son muchos los actores sociales en nuestro país de norte a sur que han contribuido a esto. Yo creo que la juventud chilena y los que ya no somos tan jóvenes, hemos tenido en esta última 2 décadas una educación de autoformación, una autoeducación, porque no es que los sistemas en las escuelas o en los colegios nos enseñaran, no había educación cívica, nada, pero de autoformación y de autoeducación al calor del asambleísmo, para defendernos acerca de un proyecto contaminante cerca de nuestro territorio, prácticas de diálogo, prácticas ciudadanas que finalmente nos fortalecieron y hicieron un camino en conjunto. Y el ciudadano, durante todos estos años, hizo un acompañamiento a esos procesos de visibilización, de amplificación de esos mensajes, desde conflictos más pequeñitos a conflictos más grandes. En el fondo, ir poniendo, escribiendo en papel lo que nosotros decíamos, los pliegos de los pueblos de Chile, los deseos de los pueblos de Chile, los anhelos de los pueblos de Chile. Y ahí tú tienes razón, nosotros no hicimos el ejercicio y no lo vamos a hacer, yo creo, porque es parte de nuestro espíritu, de simplemente el ejercicio clásico del periodismo de informar o de opinar o de interpretar, o el periodismo interpretativo. Nosotros como que dimos un pasito más allá y hicimos un periodismo como propositivo, es como empezar a mostrar, oye, lo que queremos, periodismo de soluciones, lo que queremos es esto, la cosa va por allá, va por este camino. Entonces, yo creo que nosotros como ciudadanos fuimos un actor más, como otros medios de comunicación alternativos e independientes a lo largo del país, que nos articulamos, en el fondo, para elevar las voces de los territorios y de los pueblos y llegar a este momento, el día de hoy, donde tenemos una convención constitucional, ya un presidente, Gabriel Boric, dirigiéndolo y acompañando los destinos del país. Oye, yo nada más que agradecerte y sobre todo felicitarte y desearte todo el éxito del mundo a ti, Bruno, por todo lo que has hecho, por todo lo que transmites. Bueno, te mereces estar donde estás y todos los reconocimientos que se puedan dar. Así que, bueno, como te digo, nuevamente esto hace la esperanza quizás de que los que estamos también tratamos de informar o comunicar o tratar de ayudar de alguna manera a la gente, da harta esperanza de que se puede, que si algo pequeño puede hacerse algo grande, si es que se hace con cariño, con amor y con esfuerzo. Bueno, dejar los invitados también a la gente que nos está viendo, los que nos va a ver, para el próximo jueves vamos a tener también un tema muy importante. En Valdivia se supieron que hace poquito quisieron quitarle un bebé a una persona acá en Valdivia, a una mamá, así que le vamos a tener el próximo jueves, nos va a contar bien cómo fue el relato, cómo era la persona, quizás porque no hubo mucha Yo conocí a Tomás Fromming, que era como dirigente estudiantil, era dirigente de la carrera de recursos naturales cuando yo me tocó ser presidente de la... Él era el papá.
El papá del papá ya. del Tomás Forni, Entonces, lo leí en el Facebook y me impactó efectivamente una menor de 3 años y medio y se está que hablando fue quizás arrebatada de las manos de su mamá. Intentaron robarse a su bebé y gracias a la ayuda de unos vecinos pudieron al menos quitársela a este tipo. Pero vamos a tener... obviamente enciende la alarma este tipo de hecho en la región. Sí, y se está hablando, por ejemplo, hay liceos, colegios que se están mandando fotos, los apoderados de que hay, andan sujetos deambulando por ahí cuando salen los niños del colegio. Entonces, para alertar a la comunidad y, como le digo, tener el relato de la mamá que casi pierde a su bebé. El próximo jueves a las 22 horas, así que lo dejamos invitado a todo nuestro público y agradecer nuevamente a Cristian Cuadra por estar con nosotros, a Bruno que está dando de su tiempo desde directamente de México, agradeciéndole todo su buena onda. Bruno, Gracias ya a sabe, gracias a Muchas usted, gracias, Bruno. Nico. cuando esté Nico en Valdivia, ya Fernando, sabe, ya nos comunicamos. felicitaciones por su Gracias. espacio, que sigan manteniendo, que si alguna vez necesitan replicarnos, mándenme los enlaces para yo ahí compartirlos también a través del ciudadano. Mire que solamente la unión de nosotros hace la Eso. fuerza. Bacán, Bruno. Oye, ¿me das el contacto de Gabriel Boric? ¿Lo tendrás para...? Lo ponemos aquí, ahí vaya corriendo ahí en el ticker ahí. Para el próximo programa. Ya, para el próximo programa. Ya, vamos a hablar con él. Nos vemos, un abrazo, un Abrazo gustazo. grande. Nos vemos en Valdivia, Bruno. Cuando estés por acá, nos comunicamos. Cristian, igual, Bien, como siempre. que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Bueno, tremendo programa, como siempre. Nosotros, La Nueva Normalidad, tenemos grandes invitadas. Tenemos siempre acá en nuestro programa para ustedes, los que están al otro lado de la vereda, dijera un personaje muy conocido. Nos vemos entonces el próximo jueves, como le contábamos, tener el relato de la mamita que se llama Janet. Janet, no me acuerdo el apellido, pero vamos a estar junto a ella, nos va a contar un poquito de qué fue ese suceso. Nos despedimos entonces, chiquillos. Gracias por todo. Nos dejamos con nuestros auspiciadores solidarios. No se olviden, Farmacia Isla Teja, por supuesto, agüita, ahí está, Farmacia Isla Teja, en la calle Los Laureles 365. Y también busquen ahí en las redes sociales Agua Ailinco, Punucapa, Valdivia, agua premium para ustedes. Nos vemos entonces. Chao a todos. Nos vemos.